¿Cómo están? Les doy la bienvenida a una clase más de Grupo Oliva. Hoy tenemos la clase de lenguaje. Mira, aquí nosotros, en esta parte de acá, te vamos a guiar de lo que hemos venido trabajando en estos 2 meses, que estamos ya para terminar los 2 meses, que estamos impartiendo las clases gratuitas a través de este medio. Bien, mira, en lenguaje, desde la primera clase, hablemos un poquito más adelante. Si tú te remites al primer video donde yo te invitaba a mis clases online, tú ves ese video y ahí te explico cuál es el objetivo: ayudarte. Y como quiero que tú sigas la secuencia y vayas tú teniendo nociones precisas de cada tema, entonces, desde la primera clase de lenguaje, nosotros hemos venido haciendo lo que es la comunicación. Te explicábamos cuáles son los elementos de la comunicación. También veíamos lo que corresponde a la lingüística. Antes de eso yo te hablaba de un panorama general de cada una de estas definiciones que son básicas, que son la base de lo que vamos a hacer en el curso de lenguaje. Entonces, en el tema de definiciones lingüísticas, la clase 1, hicimos una estructuración de los elementos de la comunicación. ¿Cuáles de los elementos tenían una relación con las funciones del lenguaje? Ya para la siguiente clase especificamos cuál era esa función principal del lenguaje y cuáles son esas funciones que están ligadas con cada elemento de la comunicación. Y a esa clase le agregamos los tipos de comunicación, para que tú tengas todo lo que corresponde a preguntas de examen de admisión, preguntas de la policía, de la marina, de la FAP, acerca de el tema básico comunicación. En el caso del lenguaje, especificaba también que nosotros trabajamos lo que es el lenguaje humano. Y dentro de este punto que es lenguaje, teníamos 2 planos, que era la lengua y el habla. Diferenciábamos las características de la lengua con las características del habla. Hacíamos una especie de cuadro de doble entrada y tú podías ver cómo se iban, si uno era social, el otro es individual, y así íbamos nosotros explicando lengua y habla. Ya para la segunda clase, nosotros ya explicábamos las variaciones lingüísticas y te hablaba del dialecto, donde muchos de ustedes, que los agradezco y los felicito, participaban en los comentarios. Créanme que ustedes con sus comentarios, sus aportes, hacen que uno siga aprendiendo y siga con ese ánimo de poder seguir aprendiendo también, ¿no? Entonces, veíamos pues el dialecto, cómo variaba fonéticamente, morfológicamente, sintácticamente, semánticamente, y tú me dabas unos ejemplos, ¿te acuerdas? Ya, ahí hablamos de dialecto, hablamos de sociolecto y de lo que tenía ahí relación con idiolecto, interlecto, ¿no? Y lo que eran las palabras técnicas. Tienes que ver esa clase.
todo esto, también ahí agregamos lo que era idioma, a diferencia de lengua, ¿qué cosa es idioma? Todo esto, jóvenes, es como, podríamos decir, es como una base donde si tú me has entendido, lo has repetido el video, porque en YouTube los encuentras, los videos están ahí para que los veas y puedas ir tú con la pizarra, ¿no? Yo subo la pizarra con la intención de que tú, con tu pizarra, quizá impresa, qué sé yo, como tú puedas aprender mejor. Tú tienes que, ¿no?, guiarte, escuchar el video, ir comprendiendo esa clase. Ya, te comento. Todo esto corresponde a un capítulo que, vamos a decirlo así, por ahora se cierra, pero no lo podemos olvidar, porque entramos a un nuevo capítulo. Y este capítulo en el que yo estoy iniciando, que sería, vamos a denominarlo para ti, cachimbito, cachimbita, premilitar, que me siguen, que están siguiendo cada una de mis clases, la verdad, me alegra bastante cuando me escriben al Messenger, profesora, ¿cuándo va a transmitir? ¿Qué hora? ¿Qué tema? El tema que seguiría sería tal. De verdad los felicito, chicos. Los que tienen el número de WhatsApp me escriben, profesora, estaré atento a su clase porque estoy siguiendo sus clases. A mí me alegra, me anima muchísimo. Créanme que yo me reinvento con esta pizarrita y hoy, con ese ánimo, con esa alegría, gracias a ustedes, hasta me he emocionado y he dibujado mi mapa del Perú. Porque hoy comenzamos un capítulo realmente peruano. Vamos a comenzar con la realidad lingüística de nuestro Perú, ¿sí? Hablar nosotros de la realidad lingüística de nuestro país es amplio, es extenso. Es diverso nuestro país en todo sentido y lingüísticamente, cuando en las aulas les he preguntado ¿cuántas lenguas hablamos en el Perú? Te pregunto a ti que me estás escuchando, que me estás viendo. ¿Cuántas lenguas crees que se habla en nuestro país? Vamos, responde, comenta. Y me han respondido, sí, profesora, se hablan el español, el inglés, el francés. Bien, ¿cuántas lenguas propias hay en el Perú? Esa era la pregunta. Ah, entonces español, quechua, 2, profesora. Español, quechua y aymara, 3, profesora. Vamos, ¿quién da más? Subasta. Parecía, ¿no? Y por ahí alguien, ¿no? Decía, no, creo que se hablan muchas. Y no, y se quedaban pensando, ¿cuántas lenguas se hablan en nuestro país? Si yo digo pocas, si yo digo muchas, estoy relativamente en un aproximado. No podemos dar número exacto porque las lenguas se van extinguiendo y si se van extinguiendo es que tienen vida. ¿Cuántas lenguas aproximadamente se hablan en nuestro país? Bien, no te quiero cansar con el discurso, vamos a lo que nos pide las universidades, donde hay facultad de humanidades,
son más intensas las preguntas. Veamos, observa. Esto, entonces, es lo que ya hemos explicado. La realidad lingüística del Perú. Este es nuestro mapa del Perú. Y aquí tú sabes por historia, por geografía, que hay 24 departamentos. Tú por historia, geografía, mira hasta lo que he buscado por ahí entre las cosas de mi pequeña hija. Aquí está el mapa político del Perú. Tú te lo sabes. ¿Dónde está? Bueno, por acá se nos ha extraviado un departamento, ¿no? Aquí falta La Libertad. Aquí tenemos. Y si tú percibes la zona que está señalada, es la parte de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, ¿no? Abarca un poco por acá bueno, pero es separado, acá lo vamos a pintar. Pero Loreto, Ucayali, ¿qué región viene a ser? Selva, ¿verdad? Te comento que donde hay más lenguas es en la selva. En la selva, solo por tomar un ejemplo, escuchamos el Ashaninka, Machigenga, Nomachigenga, Shipibo, Conibo. ¿Has escuchado alguna de esas lenguas? Bien, te comento. En la universidad, en un examen de admisión, y para ustedes también jóvenes de la universidad, que en grados, en el primer año, en cursos generales, te están pidiendo este tipo de preguntas. Y pensando también en ustedes, estoy explicando esto. Mira, te decía, de los 24 departamentos, bueno, por acá está Loreto, que todavía falta. Este mapa yo lo voy a trabajar, lo voy a seguir trabajando, no es solo por ahora. Hoy vamos a hacer una parte de todo lo que corresponde al tema realidad lingüística peruana. Es extenso, ¿sí? De estos 24 departamentos, casi todos tienen variaciones de lenguas. ¿Cuáles? Vamos primero por acá. En nuestro hermoso Perú, se hablan de dos grupos, o se agrupan las lenguas en amerindias y no amerindias. ¿Me entiendes ahí qué quiero decir? Entre las no amerindias está toda lengua que no es propia, que alguien de fuera ha traído acá. Y las amerindias, si yo me remito al curso de razonamiento verbal, porque yo voy de la mano, yo en verbal me voy al lenguaje, y del lenguaje yo necesito a verbal. Ven, verbal, ayúdame. En razonamiento verbal, ¿cuáles son los sinónimos de algo propio de un país? Vamos, completemos. ¿Cuáles son? Tenemos, a ver, sinónimo de amerindia. Yo te ayudo con la primera. Aborigen. Ah, ahora ya recordaste. Aborigen, ¿qué más? Ah, como aquí dice amerindias, sería aborígenes. ¿Qué más?
autóctonas. ¿Qué más? Nativa. ¿Qué más? Oriunda. Lenguas propias de un país. Allá, aborígenes, vamos a colocarle en plural para que, profesora, usted siempre dice la misma categoría y todo. Ya vamos, autóctonas, nativas, oriundas. ¿Qué otro sinónimo también? Hemos encontrado en algunos textos que también se les llama lenguas oprimidas. ¿Por qué? Muchas de nuestras lenguas se ven, vamos a decir, se ven amenazadas por los prejuicios sociales que tú lo ves al paso acá en Lima. Oye, mira cómo hablas, serrano. Y te ofendes cuando te dicen serrano. Hablas una palabra propia de tu lengua nativa, de repente de la selva, y te dicen, sal de acá, charapa, y te insultan. Perdón, tú te sientes insultado, porque el prejuicio social o la sociedad te ha insertado acá, que tú debes hablar como los demás, como la mayoría. Pero ¿qué mayoría? Que tienen dinero. No los que están allá en el palacio. Y te avergüenzas. ¿Y qué va a pasar? Tú como quechua hablante, aymara hablante, tú vas a dejar de lado esas palabras y ya no vas a decirle a tus hijos en esos términos. Ay, no, qué vergüenza, que me insulten a mi hijo. Es un error. Lo que nosotros tenemos que hacer es amar la diversidad. Esa persona que se burla, se ríe de tu léxico, es una persona inculta. Es una persona que no conoce lo que es valioso. La diversidad es valiosa. Entonces, amerindias son lenguas, ¿queda claro? Propias, nativas, vernaculares también. Aquí le agregamos vernaculares. Vamos a agregarle ahí en tus apuntes. Lenguas amerindias. Esas son las que vamos a estudiar. Las no amerindias, estamos hablando del español. Tema polémico. Profesora, ¿español o castellano? Lo vamos a explicar la próxima clase. La próxima, sin faltita. Porque vamos a centrarnos, quizá, después de las lenguas amazónicas, en ese detalle. Mira, en las amerindias, nosotros vamos a encontrar todo lo que corresponde a familias, no tribus, porque la palabra tribu es un insulto, sí, para nuestros hermanos de la selva y de la sierra, más para la selva, ¿no? Y cuando yo digo tribu, de pronto pienso en que son personas que comen a otras personas. ¿Cómo se llama según la clase pasada? Antropófagos, ¿verdad? Caníbales. Y no es así. Ah, profesora, pero sí, yo conocí una tribu. No es aceptado, porque tribu
es un insulto para ellos. ¿Cómo se les dice? Familias lingüísticas. Entonces, primero, dentro de las amerindias, vamos a hablar de la familias. Aquí tenemos la familia, familia amazónica o lenguas amazónicas y la familia de lenguas, ojo, de lenguas, estamos hablando acá de lenguas, yo por el espacio, ¿sí? La familia andina. 2. Familia amazónica y familia andina. Dentro de lo que es la familia andina, ¿qué es lo que encontramos? Y dentro de la familia amazónica, ¿qué es lo que encontramos? Mira, en este espacio territorial, nosotros hablamos de lo que es acá las 17 familias lingüísticas. 17 familias. Ojo, 17 familias ya está. Vamos a acá dejar 17 familias. Y dentro de lo que es la familia andina, encontramos al aru, acá primero, al quechua, la familia quechua, y acá a la familia aru. ¿Está bien? Familia quechua y familia aru. Dentro de lo que es la lengua quechua, le llamo familia porque hay variaciones de quechua, ¿ya? Y dentro de lo que es aru, ahí solo hay 2 lenguas. ¿Cuáles son? El aymara, ¿sí? El aymara y lo que es el cauqui. En el caso de estas 2 lenguas, que corresponden a la familia aru, tenemos al lingüista Alfredo Torero. Le llama aymara, ¿sí? Pero otros lingüistas lo van a denominar de diferentes maneras, ¿sí? En el caso de... Bueno, acá vamos a hacer así para que no te olvides. Estos 2, esto de acá, esta bifurcación o esta familia, ¿sí? ¿Por quién ha sido explicado? Por don Alfredo Torero. ¿Quién es don Alfredo Torero? Un lingüista peruano. Lingüista peruano. ¿Está bien? Él hace esta división. Ahora, vamos al quechua. Profesora, ¿y la familia amazónica? Es que esa es la más extensa. Comencé diciéndote que es la más extensa y que esta familia la tenemos que hacer solita. Vamos por acá primero porque tú más conoces lo que es el quechua. Siempre el quechua aquí, el quechua allá. ¿Y por qué? Porque es el idioma oficial. ¿Y por qué decíamos en la clase pasada que es el idioma oficial también, aparte del español? Porque es una lengua mayoritaria, ¿sí? También hay una gran mayoría de hablantes de quechua, con sus variaciones. Entonces, acá yo he hecho una flechita, datos que tú debes recordar. ¿Cómo se le dice al quechua?
¿Qué lees en historia cuando dice quechua? El quechua es también denominado, ¿ya te acordaste? Runa simi. Pero algunos prefieren llamarlo, algunos lingüistas, runa shimi. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, el quechua. Vamos por acá. Sígueme por acá. 24 departamentos en Perú. Pero en el Perú hay 4 departamentos que no tienen como lengua propia al quechua. ¿Cuáles son esos 4 departamentos en los que no se habla? Vamos por acá. Entonces, si son 4 que no se hablan, ¿cuántos se hablan quechua? 20. Pregunta de examen de pre. ¿Cuántos departamentos de Perú se habla quechua? 20. Voy a colocarle acá para que no te vayas a olvidar. Quechua. Mira, de la totalidad, 20 departamentos. Ojo, que es el quechua de la misma zona, ¿no? Como decir el quechua de Huancayo, el quechua de Cusco, el quechua de Cajamarca, ¿ya? Pero estos 4 yo no puedo decir, por ejemplo, por acá. A ver, ¿qué lugar es ahí? Tumbes. En Tumbes, perdón, para que no confundas, esto es donde no se habla quechua. No se habla quechua. ¿O sí? Otro color, ¿no? Donde no se habla quechua. Tú me estás siguiendo, yo sé que tú estás concentrada, concentrado. Donde no se habla quechua, y esto es donde se habla quechua. ¿Confundí? A ver. Acá no se habla quechua. ¿Dónde? ¿Qué lugar es esto? Vamos. Geografía. Tumbes. ¿Dónde más no se habla quechua? En Piura. ¿Se logra percibir? ¿Dónde más? Por acá. La Libertad. La Libertad. No se habla quechua. No hay quechua de La Libertad. No hay quechua de Piura. No hay quechua de Tumbes. Profesora, pero sí, yo vengo de Tumbes y ahí se habla quechua. Claro, pero es un quechua que migró. Según estudios hasta el momento, ahí mismo no hay un quechua propio de esa zona. A eso me refiero. ¿Y dónde más? Dijo 4, profesora. Viajas. Acá. ¿Qué hay acá? ¿Qué lugar? Tacna. Donde no se habla quechua. No, acá, ojo, no se habla quechua. Ya. A ver, profesora, un repasito que ya me enredé. Las lenguas amerindias se dividen en lenguas amazónicas y andinas. Dentro de las amazónicas hay 17 familias y dentro de las que no la estamos tocando. Y dentro de las lenguas andinas está el grupo de quechua, de familias de quechua, de lenguas, y la familia Aru con solo 2 lenguas, Aymara y Cauqui, según el lingüista peruano Alfredo Torero, que es amerindias de ese mismo lugar. Ahora, vamos a salirnos de Perú. Vamos a ir fuera. Mira
A nivel de América, fuera del territorio peruano, aquí he puesto un ojito y tú percibes que acá dice quechua. Quechua. Fuera del territorio, fuera, ya no está ahí, y está con otro colorcito, también se habla quechua. ¿En qué lugares? En Bolivia. Saludos para la gente de Bolivia. Sí, ¿has escuchado, por ejemplo, cuando alguien viaja por Cochabamba, La Paz, Santa Cruz? Alguien que me estés aquí viendo, en esas zonas y otras más, esos son solo ejemplos, se habla quechua. Y un quechua propio, que aquí el que es de Cajamarca no entiende, porque es una variación de quechua. ¿Me dejo entender? ¿Dónde más? Argentina. Ah, y en Argentina también, sí. Hay una zona andina que tiene el nombre parecido a una región acá. Aquí en Perú es Cajamarca. En el caso de Argentina es Catamarca, perdón. En Argentina. Otro lugar donde se habla también quechua, Chile. Y fíjate, en Chile específicamente se habla en Antofagasta. Si has escuchado historia, te han contado muchos aspectos en Antofagasta. La región, específicamente la región 2. Entonces, nosotros vamos a ver, esos son ejemplos. Tú de repente quieres saber un poco más de diferentes zonas de cada país y tú vas ahí a indagar, ¿no? Solo lugarcitos, yo te doy solo ejemplos, ¿sí? Porque en los exámenes de admisión te toman cuáles serían los otros departamentos en los que, claro, parte de los departamentos, cuáles serían los otros países donde también se habla quechua, y tú vas a saber. ¿Qué otro país donde se habla quechua? Aquí cerquita nomás. ¿Has escuchado? Perdón, acá. A ver. Ecuador. ¿Los ecuatorianos también hablan quechua, sí o no? Claro, en Ecuador también se habla quechua. Y mira, en Ecuador hay una zona sierra y otra zona de la selva. Y tanto en la sierra como en la selva se habla quechua. En el caso de la sierra hay un lugar llamado Pichincha, quizá no lo has escuchado, y hay otro lugar también llamado Loja, o Loya, como lo denominen, Loja, ¿no? Ahí se habla quechua. Y para el lado de la selva, nosotros tenemos al Pastaza y al Napo, en el caso de Ecuador. Pastaza y Napo. ¿Ya? Otro país en el que se habla quechua tenemos Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador. También tenemos por acá, a Colombia. Así, parce. Sí, también en Colombia se habla quechua. Alrededor del río Putumayo se habla quechua. Un ejemplo. Y otro, ¿cuál crees que me falta que tú has escuchado que se habla quechua? Otro país, en Brasil, también se habla quechua. Hay una zona, ¿sí?, cercana a un río, que no recuerdo ahorita el nombre del río, pero en la región Acre. ¿Sí? Nosotros vemos en los textos o leemos, jóvenes que estudian ya en la universidad,
que Acre es mencionado respecto al quechua. Y en la otra zona que también se habla quechua en el aspecto de Brasil, saludo para la gente de Brasil, para mis amigas que me están viendo, es en la zona del Tabatinga. Tabatinga, ¿sí? Ahí también tenemos gente o familias quechuahablantes. ¿Ves? Pregunta de examen de admisión. ¿En qué países se habla, aparte de Perú, se habla quechua? Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y Brasil. 6. Entonces, si tú en la serie, porque te tienes que aprender esto, si tú en tu alternativa te agregan, ¿qué país aquí te podrían agregar para hacerte un distractor? ¿Qué falta acá de Latinoamérica? ¿Qué país? Venezuela. No está Venezuela. No se habla quechua. Y ahora recuerdo, tengo una amiga, una amiga muy linda y que le mando mis saludos. Ella trabaja o trabajaba como secretaria cuando nos veíamos antes de la cuarentena. Y yo estaba buscando una información de quechua y coloqué en mi estado de WhatsApp una oración: si alguien entre mis contactos habla quechua, que por favor me traduzca. Me causa gracia porque la respuesta de ella, y ahora entiendo porque en Venezuela no se habla quechua, y ella me dijo: no sé, profe, pero mi mamá dice que yo hablo ese idioma mientras duermo, ¿no? Y me causó gracia porque no esperé, la verdad, y como tenemos bastante confianza, me respondió de esa manera, ¿no? Y se los estoy contando porque hay países donde nuestras lenguas, y quizá tú mismo que vives acá en Perú, escuchas palabras y dices, ¿qué significa, no? Si no te lo traducen, no vas a entender, porque necesitamos reforzar nuestra riqueza idiomática peruana. Es decir, necesitamos aprender lenguas de nuestro país. Quien les habla conoce un poco de quechua, el quechua cajamarquino, ¿no? Conoce algunas palabras y sigo en la búsqueda de más léxico y de repente tratar de comprender. En algún momento, te comento, quise viajar a Cusco. Estoy hablando del año 2007, ¿no? Y tuve la iniciativa de viajar a Cusco para aprender el runashimi o runashimi, el cusqueño, ¿no? El que se aprenden los turistas, porque me habían hablado de una academia que era muy, muy buena en Cusco, ¿no? Pero mi viaje pues cambió y en el 2008, en vez de ir a Cusco, me fui a Brasil, ¿no? Y ahí, bueno, pude aprender una lengua extranjera, pero estamos para aprender y yo estoy para aprender. Si algún idioma tú hablas, coméntame en alguna lengua indígena o un idioma extranjero. Quizá podemos ir aprendiendo a través de la traducción. Estamos para aprender, pero lo que más nos importa ahora es la realidad lingüística peruana. Así que vamos a ver esta parte que es del quechua, ¿sí? A ver, vamos a colocar acá para terminar por hoy. Profesora, el quechua es muy importante.
¿Tenemos que aprenderlo? Sí, tenemos que aprenderlo. Profesora, ¿pero qué quechua me aprendo? El quechua que tú sientas el gusto de poder ayudar a alguien según tu profesión. ¿Bien? Si vas a ser médico y vas a ir a trabajar a la sierra, tú te tienes que aprender el quechua de ese lugar. Por eso es que nosotros vamos a hablar, por ejemplo, profesora, si yo soy ingeniero y me van a contratar en el norte, en un pueblito alejado, ¿qué quechua me tengo que aprender? El quechua norteño. Ajá. Si yo soy, a ver, ¿qué más? Enfermera, y me van a contratar en el Callejón de Guaylas, ¿qué quechua me tengo que aprender? El quechua central. Profesora, si yo soy de Lima y me quieren contratar en Ayacucho, en Cusco, ¿qué quechua me tengo que aprender? El quechua sureño. Ya, yo soy ingeniero de sistemas y tengo que ir a instalar un sistema apropiado para ese pueblito de la selva. ¿Qué quechua te tienes que aprender? El quechua de la selva. Pero hay una zona de Pacaraos que no tiene variaciones o no hay un grupo así como todo el norte, todo el sur, todo el centro, toda la selva, y que se hace llamar un quechua independiente. Un quechua independiente. ¿Qué tal? Dentro de cada uno, nosotros vamos a ver la próxima clase cuáles son las variaciones lingüísticas en el norte, en el centro, en el sur, en la selva. Esto no, porque es independiente, solo es Pacaraos. Y la próxima clase explicaremos todo lo que es la familia amazónica, las lenguas amazónicas, ¿sí? Cada una de las lenguas amazónicas. Y vamos a explicar dentro de lo que es no amerindias como un dato así adicional, la polémica español o castellano. Tendremos que completar este mapa. Tú me vas a ayudar. Bien, entonces, jóvenes, yo por ahora estoy comenzando el capítulo 2. Te pido que no dejes la continuidad de las clases de lenguaje porque si no, no me vas a entender. ¿Sí? Lo que yo hable la próxima depende de esta clase. ¿Sí? Bien, entonces, jóvenes, yo por hoy te dejo para que me comentes. Comparte la información con los que la necesitan, con tus sobrinos, con tus hijos. De repente eres papá, mamá, y ya tienes hijos en cuarto, quinto, secundaria, ya deben ir tocando estos temas. Te comento que este tema, San Marcos, Católica, son muy recurrentes de lo que es la realidad lingüística peruana, y los que han ido a San Marcos saben de lo que estoy hablando. Estos temas son muy vitales, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, completamos la próxima. No te olvides, ¿sí? No te olvides dejar tus comentarios y nos vemos la próxima clase. Chao.